¿Cómo estás, Lili? Bienvenida. Oye, gracias. Un buen día. Va hecha para Peneco, ¿eh? ¿Y O cómo Neco, es? ¿eh? Más o menos. Bye, bye. Va ahí, va ahí. Bye, bye. Va ahí, va ahí. Pero bueno, vamos a Se hace ponerle. sentir la humedad, el calor. Hoy sí está pesadito. Hoy está. Burray. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es calor? Burray. Buray. Ay, qué complicado. Burray. Buruay. Ahí Exacto. está. Hoy está Perfecto. muy buruay. Está un clima pojuy y Burray. Pero Pojuy es ya, pesado, Burray caluroso. ya es propio de esta altura del año. Sí, creo que sí. Hay pronóstico de lluvia, ojalá. Para mañana. Sí. Mañana ya es jueves, sí. Se te pasó volando la Sí, semana. pasó volando la semana, la del mes y así Y el sucesivamente. año. Se nos está yendo el año. Sí. Contanos qué vamos a aprender hoy, Lili. Bueno, dos cosas aprendemos hoy. Algo que es muy necesario, las presentaciones. Cómo presentarse a uno mismo en guaraní. Cómo decir, mi nombre es tal, mi apellido es este otro, Ujú. vivo Algo en tan tal básico lugar, ¿sí? para... Hoy vamos a ver cómo la primera persona, yo, me puedo presentar. La Ujú. próxima vez vamos a ver cómo presentar a un amigo, un compañero, una compañera, a un tercero, cómo presentar a otro. Pero Bueno. hoy, uno mismo, cómo presentarme yo ante otros. Eso por un lado. Después, porque dijiste dos Y cosas vamos después a aprender. vamos a ver los astros, es decir, todo lo que sea, ¿cómo se dice? Sol, luna, estrella, cielo en guaraní. Ah, bueno, no perdemos tiempo. A ver, Dieguito, si podemos empezar a compartir las placas para ver cómo entonces Bueno. uno se presenta, ¿no? Ahí empezamos con eso, mira qué linda vista. Los astros, ¿cómo decimos en guaraní? Sol, estrella, luna, el planeta Tierra mismo. Vamos a empezar por el planeta Tierra mientras aparecen las plaquitas. Tierra, ¿sabes cómo se dice tierra, no? No me acuerdo. Ubu. Ubu. Eso. Entonces, ahí está. Tierra o planeta Tierra se dice UVAP. Ubu. Superficie de la Tierra, dice literalmente. UV es tierra, AP es superficie o tapa, contratapa. Bueno, UVAP, superficie de la Tierra. Así empezamos. Vamos de lo global a lo más pequeñito. Así, y después, dentro del planeta o el UVAP, tenemos cielo. Uvaga. Uvaga. Es Uvaga. Fíjate dónde está el acento. Por eso, uvaga. Ahí salió. Exacto, Uvaga. Tiene la letra complicada que es la Y. Uvaga, así se dice cielo. Por ahí no es de uso cotidiano, Sos pero... mi uvaga. Si me dicen eso es romántico, Ay, ¿no? sí. Sos mi Es Uvaga. re romántico. ¿Que soy tu vaca? No, viste que entendía cualquier cosa. No, no es muy común utilizado, pero sí lo encontramos en las canciones, letras de canciones y poemas, todo lo que sea Ay. Uvaga. Y ahora, luna. ¿Cómo se dice luna? Ya, su, Eso. Y ahí me- Sí. Como no está el acento, siempre Ya, se su. acentúa la última vocal. Ya. Y abajo, como es una luna llena, lo que vemos ahí, puse la variante de cómo decir luna llena, se dice Yasurenuje. Renuje quiere decir lleno, completo, Ujú. rebosante. Bueno, entonces luna llena es Yasurenuje. Me costó. Yasurenuje. Qué lindo ver eso, ¿eh? Cuando empieza a salir esa luna sí. gigantesca. Estos días vimos algo de eso. Estaba una vista muy hermosa. Pon ahí treí. Y después, a ver, ¿qué otro elemento encontramos? Estrella. Buja, buja. Mbuya, ahí Mbuya. está. Mbuya, así se dice estrella. Y si queremos decir estrellas, ¿qué le poníamos a la...? Ah, el cuera. Eso. Mbuya cuera, sería estrellas. También es típico encontrarlo en poemas, porque viste que está relacionado con el romanticismo, también las estrellas, y en las letras de canciones y demás. Después tenemos, justo quedó escondido, ahí Ahí está. Sol. En este periodo a veces queremos que se oculte. Ju. Exacto. Guarajú. La HJ y la Y es... Es el U. Así, y un detalle del idioma guaraní, que también ahora vamos a verlo en las otras plaquitas, es que en guaraní no se escribe con C de casa, sino con K, Ujú. con la letra, por eso Guarajú es con K. Ahora tenemos nubes. Nubes en guaraní se dice Araí. Araí. Araí.
sin el puzón, Ajá. no Araí, porque Araí sería cielo chiquito. Araí, sin la pausa. Entonces, Araí es nube, que a veces extrañamos y queremos que aparezcan más en días calurosos. Después, a ver, seguramente va a aparecer otro. El otro día anhelaba el granizo, Amandau. Así que en una de las plaquitas ahora la vamos a ver. Tenemos relámpagos. ¿Cómo se dice relámpago? Aratiri o aravera. Son las dos formas en que tenemos para decir relámpago o refusilo, como dicen también. Entonces, aravera, aratiri. Tiri es una onomatopeya. Después, a ver qué otro elemento tenemos dentro de UVAP, dentro del planeta. Viento. Ahí vemos, si bien el viento no vemos, sí vemos el efecto que produce el viento. El viento se dice ubutu. Ubutu. Así se dice viento. Si bien es un elemento invisible, sí vemos tangible y visible el efecto que produce sobre nuestro planeta y a veces sobre nosotros. Ahí está el elemento que el otro día recordaba con anhelo, que no veo hace rato. Granizo, piedras de granizo. Se dice amandau. A veces son así de gigantes como se ve ahí en la mano de esa persona. Y a veces son pequeñitos. Es un fenómeno natural realmente extraordinario ver eso. Amandau. Así se También dice. puede ser un desastre cuando es en la ciudad, ¿viste? Y en el campo también, En el campo. Cuando hay producciones hace estragos, Claro. causa estragos, muchísimo daño. Pero no deja de ser algo maravilloso, algo extraordinario. Ver algo que así, que sólido que caiga del cielo, del Ubaga, es algo muy lindo. Bueno, entonces ahí hicimos el repaso de todo lo... De todo lo que sean los astros, de cómo se dice sol, luna, estrella y demás. Después vamos a ver algunos otros elementos más seguramente en otra oportunidad. Ahí no sé si Dieguito lo tenés, tuvimos ahí un problemita de producción, el tema de las presentaciones, me decían, bueno, ¿no? sí, las presentaciones en primera persona. ¿Cómo se dice? Yo me llamo Lili, yo me llamo Clarisa, mi apellido, ¿está el apellido? Vos sabés que hay una forma de decir apellido, pero en guaraní, pero no se usa mucho, se usa más en la palabra apellido nomás. Apellido en guaraní se dice Herera Yoap, es decir, lo que se le agrega al nombre. Eso significaría. Significa, sí. Lo agregado al nombre, eso así se describe apellido. Pero acá en la zona usamos más apellido nomás. Si apellido Jaé, tal. En mi caso, Rodríguez, por ejemplo. Y bueno, después nací en tal lugar, se dice soy de tal lugar. Ahí tenemos la primera plaquita. Mi nombre es, y ahí uno completa con el suyo, es Cherera Jaé Lili, Clarisa o como uno se llame. Abajo está desglosado. Che significa mi. Herera es nombre. Y Jaé significa es. Entonces, Cherera Jaé, mi nombre es. Y ahí le completamos con el nombre personal de uno. Esa es la primera frase de presentación que tenemos. Después seguramente aparece lo del apellido que estuvimos mencionando hace un ratito. La placa número 2. Mi apellido es, dice, che apellido Jaé. Lo que nos aclarabas recién, ¿no? Sí. Que se utiliza más la palabra apellido. Apellido, sí, Querera Yoap. Entonces, che nuevamente significa mi, Jaé es. Irera Yoapui está ahí aclarado que significa apellido. Irera Yoapui. Irera nombre, Yoapui agregado, lo que se le adosa, agrega al nombre. Así se dice apellido. Bueno, ahí ya tenemos las primeras dos. Mi nombre, mi apellido. Ahora, ¿de dónde soy? Esto significa de dónde nací, claro. De dónde procedo. No dónde vivo, sino de dónde nací. Dónde nací, mi procedencia. Yo soy o procedo de Empedrado, como es mi caso, se dice Chejae
empedrado gua. La partícula gua indica procedencia. Entonces, si yo quiero decir yo nací en tal lugar, tengo que decir el nombre del lugar y gua agregado al final. Entonces, otra vez desglosado palabra por palabra es che, jae, significa yo soy. Empedrado, bueno, dijimos que es el lugar de procedencia, y para decir de empedrado se le agrega a empedrado gua. Entonces, ¿vos cómo dirías yo soy de Corrientes? Che, jae, Chejae, la Corrientes, y la partícula gua. final gua. Exacto. Che, Chejae, jae, Corrientes gua. gua. Che, jae, empedrado gua. Incluso se puede evitar poner jae. Che, empedrado gua, ya se entiende. Yo procedo, soy o nací en empedrado, o nací en Corrientes o donde fuere. Ahora, hay un chapú, un poquito de chapú. Tengo 40 años, más o menos. Redondeando para abajo, obviamente. Dice, areco, 40 años. Año en guaraní se dice aru. No es muy utilizado, también se usa año. Fíjate que en guaraní ninguna palabra termina en consonante. No por es eso no años. eso no se dice años. Años. Se dice año simplemente. Y no necesita el cuera porque 40 ya sabemos que es un número alto. Entonces, areco significa tengo o poseo. Año, que puede ser años o año según el contexto, según el número. Y aru, que es la variante de año en guaraní, o de años. Ahora, la ocupación que uno tiene, el trabajo que uno tiene. En mi caso, yo digo trabajo como docente o soy docente. Ambapo. Exacto. ¿Sí? Ambapo. Boejararamo. Boejara significa docente, maestro. Ahora, la partícula A que está delante de Mbapo significa que está hablando la primera persona. Cada vez que tiene una letra A es porque estoy hablando yo. Entonces, Mbapo es yo trabajo. Boejara significa docente y el sufijo ramo que está después de Boejara significa como o de. Entonces, en este caso, como docente o como maestro o de docente. Así decimos, nos presentamos diciendo cuál es nuestro trabajo, nuestra labor. Entonces, ambapo, boejaramo. En tu caso, ¿cuál sería tu ocupación? Conductora. Entonces, ¿cómo dirías trabajo de conductora o como conductora? Ambapo. Eso. Ahora conductora. Vamos. Conductora. ¿Y qué se le agrega? Ramo. Ramo. Entonces, ambapo, conductora, ramo. Ramo. Se hace un poco largo nada más, porque conductora ya tiene más letras. Entonces, ahí está. Así se dice la ocupación de uno. ¿Hay más placa o hay que...? Sí, creo que sí. La séptima, había una séptima. Vamos a ver si aparece o si no, redondeamos y hacemos hasta ahí. No, bueno, lo dejamos ahí. Dieguito va manejando todo. Hasta el trabajo está bien, muy responsable. Entonces, mi nombre es Cherera Jaé, mi apellido, apellido Jaé, después la edad. Bueno, antes de la edad estaba... No sé si la edad es tan importante. Sí, llega a ser necesario. Después era soy de, que decíamos Che Jaé, Empedrado Guá o Corrientes Guá. Faltó la placa que faltó, ahora me doy cuenta, es la que cómo decir vivo en tal lugar. Ajá, la diferencia de nacer y vivo. Eso, para decir vivo es aiko. Por ejemplo, che aiko, Corrientes P. Dereiko, Corrientes P también. Entonces, la diferencia entre procedo o nací es gua, se le pone al nombre del lugar gua, y para decir vivo actualmente, mi casa está es P. Corrientes P.
Perfecto, Lili, como siempre, un placer estas clases que tenemos. ¿Cómo están las redes sociales? Bien, ahí cargándose. De hecho, estas placas que hablaba de los astros está cargada en mi cuenta de Instagram. Entonces, estamos en Instagram, estamos en TikTok, siempre Sí. con el mismo nombre, Lili Guaraní. Lili Guaraní. Sí, Bueno, o Paraguaná, para siempre. para siempre, que uno busca Lili Guaraní y ya estamos. Ya va a aparecer. Sí. Ya, bueno, muchas gracias, Lili. Ha sido un placer. Como siempre, ¿mandas a la pausa? Bueno, ya pausa, pues, o puede ir peseguita, pues echado pamba y ponaba. Ya yo hecha.